Qué injusto estaba siendo el mundial con nosotros. Ecuador hizo lo que nadie se esperaba. Victoria histórica para la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuador ya está en 16avos del Mundial 2026. Nada más y nada menos que venciendo a Alemania 2-1 y se clasifica a los 16avos de final de este Mundial 2026. Cuando las críticas estaban por todos lados, cuando la clasificación parecía escaparse de las manos y cuando muchos ya hablaban del fracaso, de la vergüenza histórica, el tricolor sacó orgullo, carácter y sobre todo corazón y esas ganas de ganar. Y es que el golpe llegó temprano. Apenas al minuto 2 Alemania se puso en ventaja y parecía que la historia se volvía a repetir. Pero Ecuador no bajó los brazos, porque Nilson Angulo empató con un auténtico golazo. Cambió completamente el ánimo de todo el partido. Después apareció Gonzalo Plata, aprovechó una pelota parada en un tiro de esquina, se adelantó ante Neuer y marcó el segundo gol que hoy tiene pues celebrando a todo el país. Y sí, señores, aunque hemos sido demasiado críticos con el profesor Sebastián Beccacece, hoy también hay que reconocer que el equipo compitió ante una selección candidata, campeona del mundo, y se encontró una victoria histórica cuando más lo necesitaba. Porque el fútbol tiene estas cosas bonitas, estas cosas grandes. Esto une el fútbol. Ante Curazao no pudimos hacer un solo gol y ante Alemania hicimos 2. Y hoy la selección ecuatoriana vuelve a mostrar que cuando juega con personalidad puede competir contra cualquiera y sobre todo creyéndoselo a ellos mismos. Ahora, en los 16avos de final hay que esperar contra qué equipos nos va a tocar. Posiblemente pueda ser Inglaterra, pueda ser Noruega, México, Canadá. No se sabe aún todavía, pero yo creo que esta selección tiene para mucho más, no solamente que conformarse con esta victoria, porque esto todavía sigue. Estamos en la Copa del Mundo, que es lo importante, a que todo me siento contento por darles alegría a toda la gente que estuvo en el estadio. La tricolor está viva, la ilusión continúa y sobre todo el sueño mundialista sigue intacto. ¿Hasta dónde crees que la selección ecuatoriana puede llegar en este Mundial 2026? Te leo acá abajo en los comentarios. Hemos caído, pero nunca nos han vencido. Con este verso, Damiano ejemplificó a todos los ecuatorianos. En medio del caos por el mal inicio de la Tri Mundial, nuestros guerreros consiguieron un resultado histórico. Volvemos a superar una fase de grupos después de 20 años. El rival, Alemania, que ha conquistado el mundo en 4 ocasiones y que solo perdió 2 veces con una selección sudamericana en la Copa del Mundo. La final de 1986 ante Argentina y la final de 2002 contra Brasil. Ahora Ecuador se suma en esa estadística. Los jugadores y el cuerpo técnico tenían una deuda pendiente con la hinchada, por lo que salieron con todo para conseguir el resultado tan anhelado. A pesar del traspié por el gol de Sané y los errores arbitrales, nuestra selección demostró por qué la conocen como cazadores de utopías imposibles. Nilson Angulo anotó un golazo desde fuera del área y Gonzalo Plata selló la victoria aprovechando una desconcentración en la defensa alemana. Parece extraño, pero ambos fueron muy criticados en la previa y respondieron en la cancha. Moisés Caicedo asumió como capitán en un partido bravo, resarciendo los errores del pasado para ser la figura que Ecuador necesitaba, no solo en el mediocampo, también como líder del equipo. Pedro Vite, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié y Alan Franco hicieron un partido perfecto. Vite volvió a mostrar su gran labor en defensa y ataque. Ordóñez y Pacho fueron la pesadilla del ataque rival. Hincapié y Franco claves para cerrar las bandas. Y no podía faltar Sebastián Beccacece, quien merece su debido reconocimiento. Lo que tanto se le pedía, lo hizo. Presentó un equipo agresivo, ordenó el mediocampo y potenció el ataque. Dejó las especulaciones a un lado, demostrando que puede ser reactivo ante las adversidades. Los cambios que realizó fueron acertados, sobre todo con la salida de Igner Valencia, quien sigue en deuda, para dar ingreso a Kevin Rodríguez, una pieza clave para arremeter a la selección teutona. Este es el camino que debe tomar Ecuador contra cualquier rival, porque para vencernos tendrán que hacer lo imposible, una palabra que no existe en nuestro diccionario. ¿Desde dónde viste la clasificación de Ecuador? Te leo en comentarios. Me volvió la fe al cuerpo. Después de un partido que no tiene sentido lo increíble que fue y pasar por un tremendo milagro, Ecuador está listo para pasar a 16avos y pelear con otras potencias. El primer gol del partido fue al minuto 2 de Sané, que se acordó cómo jugar al fútbol. 7 minutos después, Nilson Angulo le hace un golazo a Manuel Neuer para poner el 1-1. En el segundo tiempo, en el 77, Neuer se confía y Gonzalo Plata le gana el balón para poner el 2-1. La remontada de Ecuador fue increíble por lo bien que estaban jugando, especialmente Nilson, que Kimmich nunca lo pudo parar. Como dato curioso, el primer gol de Ecuador se celebró con Sí se puede de Damiano y el segundo con Quiero amanecer soñando. Ya como dato final, Sabrina Carpenter estuvo en el estadio viendo cómo Ecuador le remontó a Alemania. Moisés Caicedo de rodillas ante Dios en las derrotas, en los empates y en las victorias. Lo primero que siempre hizo Niño Moy apenas terminó cualquier partido, de rodillas y agradecerle al Señor, demostrando que en esta vida hay que confiar en nuestro Padre. Ballers in God, que es un medio en inglés, constantemente sube a Moisés Caicedo, una persona muy creyente que siempre pone a Dios por sobre todas las cosas y que por eso han llegado tantas bendiciones a su vida. Dios nos pide paciencia y obediencia y en los momentos más duros hay que saber estar. Y Moisés, cada partido, después de la derrota contra Costa de Marfil, de rodillas en el suelo agradeciéndole a Dios. Y después la victoria contra Alemania, también de rodillas ante él, como tiene que ser. Pero hoy Ecuador lo quisieron sacar del mundial. Hoy Ecuador sufrió un robo escandaloso. A Kimmich literalmente lo soplás y es falta. En el gol le pega una patada en la cabeza a un jugador ecuatoriano. Pero no importa. Ecuador tenía que ganar a Alemania para clasificarse, luego van a hacer un gol a Curazao. Arrancó perdiendo los 2 minutos. Lo perjudicaron. Todo el mundo lo dio por muerto. La gente decía que no tenía con qué para ganar este partido. Y acá los tenés. En 16avos de final. Porque le remontó el partido a Alemania, le ganó 2-1. Con De Gol vuelve a domar a UEFA. Y ahora a comerla, No busquen más. Esta es la hazaña de la Copa del Mundo 2026. Ecuador le gana a Alemania.
Muy pocos equipos lograron esto y Alemania con todos los titulares, encima dando vuelta al partido. Ecuador lo merecía, había llegado bárbaro a esta Copa del Mundo, segundo en las eliminatorias después de Argentina, le había ganado a la Argentina, había sido un equipo fuerte, le habían convertido pocos goles, no merecía quedarse fuera en fase de grupos. Ecuador queda con 4 puntos como una de las mejores terceras y va a quedar seguramente clasificada y de final. Pero darle vuelta un partido a Alemania, una potencia mundial, un campeón mundial, con lo que eso significa, acaba de escribir una de las páginas más recordadas en la historia de Ecuador. Vamos, Ecuador. Nadie lo vio venir. El Mundial acaba de vivir una de sus mayores sorpresas. Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y dejó al gigante europeo completamente en shock. Mientras miles de aficionados no podían creer lo que estaban viendo, las redes sociales explotaron con memes, críticas y un debate que no para de crecer. Lo más impactante es que muchos ya hablan del fracaso de Alemania, una selección que llegó como favorita y volvió a mostrar dudas en el momento más importante. ¿Se acabó el miedo que imponía la Mannschaft? Esa es la pregunta que hoy domina las redes. En cambio, Ecuador escribió una página histórica, con intensidad, personalidad y sin complejos, superó a una de las potencias del fútbol mundial y se ganó el respeto de todos. Ahora muchos aficionados aseguran que puede convertirse en la gran revelación del torneo. ¿Y tú crees que esto demuestra el crecimiento del fútbol sudamericano o simplemente fue otra decepción histórica de Alemania? Déjalo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Sí, muchachos, tenía razón. Así es, muchachos, a la final se le dio las palabras a Becasese. Le terminamos ganando a Alemania y todas las cámaras enfocándolo, él emocionado, él parecía que se la sabía. Parecía que él ya sabía que esto iba a pasar. A la final le terminó ganando a Alemania y celebró con toda su familia. Imagínense ver 4 Becasese juntos. ¡Qué locura! Y bueno, ahora hay que ver qué termina pasando en 16avos de final, pero la verdad es que Becasese nos cayó la boca a todos. Y me incluyo, yo digo la verdad, yo lo dejé de apoyar apenas terminó el partido con Curazao. Y no es que lo apoyaba antes, dudaba de sus conocimientos, pero aún así. La gente dice que hay que pedir una disculpa, yo la verdad no sé todavía, hay que ver cómo queda el partido de 16avos de final. Pero diciendo la verdad, vimos el Ecuador que queríamos ver. Ahora falta que mantenga este mismo Ecuador contra el siguiente rival en la siguiente fase y le damos toda la razón. Pero de momento la realidad es que Becasese está haciendo historia. ¡Ojo el milagro ecuatoriano! Ecuador gana a Alemania, pasa de la fase de grupos, yo creo que con 4 puntos van a estar entre una de las 8 mejores terceras. Espectacular el partido de Ecuador. ¿Y qué robo ha intentado hacer Alemania hoy? Ecuador empezaba el Mundial como una de las selecciones candidatas a ser la sorpresa, a ser la revelación, incluso alguno yo incluido se la jugaba y ponía a los ecuatorianos en cuartos de final, que son palabras mayores. Pero empezaron el Mundial con derrota ante Costa de Marfil y lo más grave, empate ante Curazao 0-0. Hoy tenían que hacer lo más difícil, ganar a Alemania. Bueno, no es que hayan ganado, es que les han bailado a los alemanes, hay que decirlo. Ecuador les ha bailado. Y eso que Alemania ha intentado robar, ¿eh? Seamos sinceros, han intentado el robo alemán. Enhorabuena a todos los ecuatorianos y esto demuestra algo, y es que el Mundial, calma, que no es como empieza, sino como acaba. Ecuador parecía que iba a ser una de las grandes decepciones de este Mundial, pero han pasado la fase de grupos y ahora todo puede pasar en el 1 contra 1. ¡Vamos, Ecuador! Este fue el momento exacto donde Ecuador pudo vencer a Alemania y pasar a 16avos. Así es, señores, ¿por qué digo esto con tanta firmeza? Porque Ecuador emocionalmente, psicológicamente le cuesta levantarse de un baldazo de agua fría. Y es que sí, poco se habla que Ecuador iba perdiendo desde el minuto 2 contra Alemania. Yo cuando vi ese gol yo dije, brother, ya fuimos. Pero llega el gol salvador de Nilson Angulo, se la buscó sola, se la fabricó sola y golazo. De ahí Ecuador vino para arriba, de ahí emocionalmente subimos y este fue el momento exacto donde Ecuador pudo ganarle a Alemania. Porque sí, sin quitarle el mérito a Vite, a Plata, que estuvieron excelente el día de hoy, pero si no fuera por el atrevimiento y las ganas de ganar este partido de Nilson Angulo, Ecuador hubiese perdido o máximo empatado, no lo sé. Y sí, señores, terminó siendo el MVP del partido, poco se habla de este señor. Hoy, este día, se ganó el respeto de los ecuatorianos. No esperábamos mucho de él, esperábamos de nuestra figura una individualidad, una genialidad, y terminó saliendo de este joven, Nilson Angulo. Hoy se ganó mis respetos. Miren lo que había subido días antes a su cuenta de TikTok. No terminará hasta que termine. Démoslo todo por esta bandera, te debo una disculpa. Luego posteó esto con sueño, cansado, frustrado, sin ánimos, pero con una promesa que pesa más que todo eso. Y hoy Nilson Angulo, como dije, se lleva el respeto no solo mío, sino de todos los ecuatorianos. A mí durante años me vendieron a Ecuador como una selección pecho fría. Me decían que Ecuador no le daba para partidos importantes. Y Ecuador hoy cambió el chip, porque no solamente que saca una victoria fundamental para poder seguir en el Mundial y enfrentar a Inglaterra o a México, sino acaba de ganar un duelo con su propia historia. Ecuador acaba de ganar a Alemania, pero sobre todo acaba de ganarle a Ecuador. Ecuador le acaba de ganar a Ecuador, le acaba de ganar a sus estigmas, a sus sensaciones, a sus opiniones, a sus críticas, a sus miedos, a sus inseguridades. Ecuador le acaba de ganar a Ecuador, amigo. Ecuador acaba de tener la victoria más importante de la historia. Acaba de ganar una selección que tiene 4 mundiales, que jugó 8 finales del mundo, que jugó 13 semifinales del mundo, que tiene 9 podios mundialistas. O sea, una locura lo que acaba de hacer Ecuador, que encima le ganó a Alemania con titulares. Porque no hay manera de minimizar la victoria de Ecuador. No puede decir, no, Cobra, si hubiera jugado antes, si hubiera jugado el otro. No, amigo. ¿Saben con la que jugó Alemania? Con la poronga ecuatoriana. Con esa jugó Alemania. Con nada más jugó. Con nada más, amigo. Se la agarró bien a Vite, se la manoseó Kimmich bien fuerte a Vite. Eso es lo que pasó en el partido. Porque realmente no hubo nada más, amigo. Nada más. Yo tapo los escudos y para mí la selección grande hoy fue la de amarillo, no la de verde. Porque la de verde estaba perdida en la cancha, amigo. La de verde estaba perdida en la cancha. Estaba perdida en la cancha. Alemania dejó de dar miedo, amigo. Alemania dejó de dar miedo.
2018, 2022, ahora de vuelta. Dejen de endiosar, amigo, y a dormir. Y a dormir. Y a dormir, Alemania. Y a dormir. ¿Y quieren que lea la realidad? Y la pura verdad. Ecuador va a los 16avos. Con mucha más confianza que Alemania. En cambio, Alemania va a los 16avos cagada. Porque ahora en el vestuario de Alemania están diciendo, ¿y si no somos tan buenos? ¿Y si no nos da? ¿Y si de vuelta pasa lo mismo? ¿Y si de vuelta nos vamos a fase de grupos? Bueno, ¿nos vamos a 16avos? Señoras y señores, Ecuador lo hizo. La Tri derrotó 2-1 a Alemania y consigue la clasificación con una actuación llena de carácter, sacrificio y corazón. Muchos van a mirar la posesión y dirán que Alemania dominó el partido. 61% de posesión para los alemanes contra el 39% de Ecuador. Pero el fútbol no se gana teniendo más la pelota, se gana siendo más efectivo. En el área rival también estuvimos presentes. 17 toques en el área contra 20 de Alemania. Los dos equipos tuvieron dos grandes oportunidades, pero Ecuador fue el que supo convertir. Este equipo nunca dejó de creer. Hoy no solo ganamos un partido, hoy demostramos que Ecuador está para competir contra cualquiera. ¿Saben qué es lo lindo de todo esto? Que no solo estamos felices los 18 millones de ecuatorianos, sino también muchos países hermanos acá. Así es, señores, qué lindo es ver en comentarios que nos apoyan colombianos, argentinos, paraguayos, uruguayos y todos los países, hasta bolivianos, venezolanos nos apoyan. Y la verdad que esto a mí se me eriza la piel. Esto es lindo, esto es parte del fútbol, esto es lo lindo del fútbol, que otros países se unan a nuestra felicidad. Por ejemplo, cuando clasificó Colombia, en serio yo me sentí muy feliz por ustedes. Cuando Paraguay pudo redimirse luego de la goleada y pudo sacar esa victoria, esa agónica victoria. Cuando Argentina ganó. Esto se trata de ser sudamericanos, de estar unidos lo más que se pueda, porque sí, señores, representamos a todo un continente. Y nada, estoy muy feliz. Gracias por sus mensajes de aliento, gracias por estar alegres, emocionados por nosotros. Espero que entre más sudamericanos clasifiquemos a la siguiente fase mejor. Así que nada, este video es para agradecerles a los hermanos sudamericanos que nos apoyan. Hasta brasileños veo que comentan. Qué lindo, muchas gracias. Y esto también es por parte de Sudamérica, Conmebol. De aquí sale nuevamente el campeón. ¿Sabías que las dos únicas selecciones sudamericanas que le habían ganado a Alemania en un mundial fue Argentina en 1986 y Brasil en el 2002? Ahora ya se suma una tercera, Ecuador en 2026. Pero ¿sabes lo que también pasó en esos años? Es que Argentina quedó campeona del mundo en el 86 y Brasil quedó campeona del mundo en el 2002. Se puede soñar, se puede creer, lo veremos, pero vaya datazo. ¡Qué jugadorazo es Pedro Vite! Señores, el único que entendió cómo se debe jugar una competición como esta desde el principio es Pedro Vite. El nivel que presentó desde el primer partido siempre fue alto y ante Alemania se consagró totalmente. De largo fue el mejor jugador de la selección ecuatoriana. Estuvo corriendo hasta el minuto 97, que fue el silbatazo final, con las mismas ganas, el mismo ímpetu y la misma actitud. Fue quien se encargó de quitar balones, organizar juego, atacar y prácticamente adueñarse del medio campo, que incluso tenía a enfrente a Joshua Kimmich, uno de los mejores del mundo. Ya en México se habla de que es muy probable que Pedro Vite no regrese a la Liga Mexicana después de esta Copa. De hecho, muchos ya especulan que su futuro estaría en Europa. Y la verdad no me sorprende, pero aún no se puede asegurar. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que Pedro Vite es un jugador totalmente diferente dentro de la plantilla de Ecuador. Ahora te pregunto, ¿crees que Vite es lo mejor que ha presentado la Tri en este torneo? Leo, por acá. Gente, ahora sí, ¿contra quién nos puede tocar en 16avo? Y es que toca sacar la calculadora otra vez. Lo bueno es que ya no para calcular si es que alcanzamos a clasificar con las justas, sino más bien ya para terminar viendo cuál es el posible rival en 16avo de final, ya que recuerden que hay como tal un formato, por así decirlo, de la FIFA y los cruces, en donde existen casi 500 escenarios de posibles emparejamientos para esa instancia. Pero pues bueno, las estadísticas terminan diciendo de que en su mayoría, como pueden ver, terminaría siendo que podemos enfrentarnos al primero del grupo A, que en este caso es México. Luego también tenemos en menor posibilidad, pero también Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá, que se termina definiendo todo mañana. Ahí depende de que podemos tener una revancha de aquel 2006, y pues luego en una menor posibilidad termina teniendo Suiza, que puede también ser una revancha, y pues ya en una muy pero que muy pequeña posibilidad estaría el líder del grupo de Colombia y Portugal. Aún no se define como tal el rival, sí hay obviamente las probabilidades, pero hay que esperar sí o sí a que se acabe toda la fase de grupo. Qué hazaña la que acaba de conseguir la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo. Ecuador venía destrozado. Sebastián Becasese había sido vapuleado, el técnico argentino del equipo ecuatoriano ya prácticamente no iba a poder regresar ni siquiera después de la Copa del Mundo a Ecuador. Sin embargo, le ha ganado a la selección de Alemania. Le ha ganado Ecuador a Alemania jugando un partido notable, un partido impecable. La forma como remonta, empata con gol de Angulo. Después el 2-1 de este crack que es Gonzalo Plata. Cómo juega Gonzalo Plata, qué tremendo jugador. Lo que ha hecho hoy día frente a Alemania ha sido notable, y de esa forma el equipo sudamericano ya está clasificado a los 16avos contra todo pronóstico. El estadio estaba reventando, el 80% eran ecuatorianos, que a pesar
de ese empate dolorosísimo contra Curazao, tuvieron la esperanza y fueron a alentar a la selección cuando se enfrentó a estos 4 veces campeones del mundo de Alemania. Ahora Ecuador sigue con vida, ha renacido, ha resurgido, y ahora veremos qué pasa con este equipo sudamericano en la próxima ronda del Mundial. ¿Qué opinan ustedes de Ecuador? ¿Qué techo tiene la Copa del Mundo? Bien por ellos, comenten a través de mis redes sociales. Hoy toca reconocer que la selección ecuatoriana es grande. Hay que reconocer la grandeza de Ecuador. Un aplauso, señores y señores. Ecuador es grande, señores y señores. Ecuador tiene a su generación dorada. Es grande. Un tropiezo cualquiera, ¿no? Las selecciones grandes tropiezan alguna vez, pero siempre se levantan. Y Ecuador se levantó para clasificar como el mejor tercero. En otro mundial no les habría alcanzado, pero en este mundial, sí. En este mundial, a Ecuador le ha alcanzado con 4 puntos para clasificar a la siguiente ronda. Ecuador es grande. Terminó, muchachos, hemos clasificado. Le ganamos a Alemania 2-1. Por fin ganamos un partido, marcamos 2 goles. La verdad es que, bueno, ahí está Becasese, se lo ha criticado mucho, se está, supongo yo, saludando con la familia. Como jugaron el día de hoy, tuvieron que haber jugado todos los partidos. La verdad, el día de hoy, mis respetos a todos, absolutamente todos, dejaron todo en la cancha y así deben seguir jugando los próximos partidos. Así y seguramente vamos a llegar lejos, muchachos. La verdad que por fin se le dio una alegría al país, a este país de más de 18 millones de ecuatorianos, y ahora vamos a ver qué nos espera. La verdad, muchas emociones encontradas, la gente que hay por el estadio, full el estadio, se me quiere poner la piel de gallina. Pero este es un pasito más. Aún no hay que celebrar mucho. No hemos logrado nada que antes no lo habíamos hecho. Estamos en 16avos de final. Sin agrandarse, tenemos que seguir con la misma humildad. ¡Y vamos, Ecuador! Ecuador demostró por qué quedó en segundo lugar en la Conmebol. Se convierte en el primer equipo en la historia de Sudamérica en ganarle a Alemania en fase de grupos. Ecuador 2, Alemania 1. Yo sé que mis amigos ecuatorianos están felices. Dale like y sígueme para veas. Calificó con gol histórico y con gol cardíaco de tiro de esquina. No pudo hacer nada Neuer con ese gol los últimos minutos. Una Alemania que estamos acostumbrados a verlo de repente pecho frío. Ya no importaba si ganaba o no, ya está en el primer lugar. Pero una Alemania que quería competir y un Ecuador que fue a buscarlo todo. Estuvo súper emotivo en el estadio. La verdad que muchas felicidades a mis amigos ecuatorianos, porque el tercer lugar está bien y puede que nos toque contra México. Esta imagen lo dice todo. Apenas alcanza a pegarle, Neuer ve el balón y entra exactamente en el ángulo. Era para esperarse. Estaba escrito que Ecuador pasara de fase de grupos. En un equipazo, Hincapié, Pacho, Caicedo, el otro Caicedo. No, Plata, qué buenos jugadores tienen. Y vamos, que espantar. Ecuador hizo historia el día de ayer metiéndose dentro de las selecciones sudamericanas que le ganó a Alemania, y te lo cuento en las 3 gambetitas del día gracias a Oriental. Con gol de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, Ecuador logró la épica el día de ayer remontando el resultado ante Alemania, siendo una de las 3 selecciones sudamericanas. Lo había logrado Argentina en 1986 en la final y lo propio Brasil en el 2002. Enfrentamientos de 16avos, ya tenemos 4 confirmados. Canadá lo hará ante Sudáfrica, Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, Países Bajos ante Marruecos, 2 rivales que ya hemos enfrentado, y para cerrar Brasil, que se medirá ante Japón. 6 cotejos el día de hoy y 6 el día de mañana para cerrar esta última jornada de fase de grupos y saber ya cuáles serán los que tienen el pase a 16avos. Ecuador, dentro de los candidatos más fuertes que tiene, sería México para el día martes o Inglaterra el día miércoles. Me la veo como una de las grandes revelaciones en esta Copa del Mundo. Solo ha perdido 2 partidos en la eliminatoria sudamericana, se ha quedado segunda de grupo, por delante de Brasil, primera ha ido a Argentina. Becasese le ha implementado un ADN, un carácter muy competitivo. Becasese nos tiene acostumbrados a que en la Liga Española con el Elche tenía un juego muy atrevido, pero con este Ecuador también lo tiene, pero le sumas a que tiene un aspecto físico fundamental. Juega con 3 centrales, 2 carrileros, Ordóñez, Hincapié y Pacho. Ordóñez, central del Brujas, se lo están rifando en Europa, es muy jovencito y posiblemente acabe en el Liverpool por cerca de 50-60 millones. O sea que si le sumas eso a luego un pivote en el que tienes a Moisés Caicedo, que te otorga esa experiencia que le han dado los partidos de Champions con el Chelsea, y arriba la versatilidad que te da Gonzalo Plata, que cuando se pone la camiseta de la Tri, la verdad que no lo hace nada mal. Luego en punto de ataque podemos discutir si Ener Valencia está capacitado para poder comandar a esta selección, pero no se puede negar que cuando llega la competición más bonita del mundo se enchufa a meter goles. Así que no descarto a este Ecuador, vuelvo a repetir, para mí el grupo es muy divertido, junto a Costa de Marfil, junto a Alemania, a Curazao la descarto.
Ecuador gana, da una palma en la mesa y se mete en 16avos de final. En uno de los partidos que más he sufrido en mi vida y que terminé viendo más o menos 15 minutos subido sobre la cama al borde de un colapso nervioso, Ecuador se mete en la historia siendo la tercera selección de Conmebol en ganarle a Alemania un partido no mundial. Antes lo había hecho solamente Argentina y Brasil y el día de hoy Ecuador entra en ese selecto club. También es la segunda selección no UEFA en la historia que le remonta un partido a Alemania. Antes lo había hecho solamente Japón en el mundial pasado y hoy Ecuador lo hace después de haber recibido un gol casi a los 2 minutos. Totalmente injusto porque no vamos a desconocer el horroroso arbitraje del día de hoy. Tori Penso, el árbitro estadounidense, hace una actuación nefasta y el VAR no se queda atrás, ya que en el fútbol existe una norma básica que si un jugador te pone el pie en la cara del otro, eso se llama de toda la vida y toda la existencia jugada peligrosa, y si existe un contacto con mucha más razón la jugada se detiene. Tori Penso, sin embargo, ni siquiera se lo plantea, sigue la jugada y después de eso un gol de Alemania. En ese momento no voy a mentir, yo dije, valió, se perdió este partido. Sin embargo, un gol de Nilson Angulo apenas en el minuto 9 nos mete de nuevo en juego y logra lo imposible, que los jugadores crean que se puede ganar y dejen este juego ridículo y absurdo en el que BKC se nos metió todo el tiempo, de jugar metidos atrás, de dar pases atrás, de mandar siempre la bola atrás y empiezan a buscar el arco. Cuando tú buscas el arco pasa lo que tenga que pasar. A veces el balón va a entrar y a veces no, pero de repente te puedes encontrar un penal, una mano, un rebote, una bola que simplemente queda huérfana y ante la cual algún jugador pues simplemente la mete. Sin embargo, no todo es puntos altos, hubo un par puntos bajos y muy bajos. Nuevamente el partido de Ener Valencia es deplorable. Ener Valencia es un jugador al que yo le tengo mucho cariño y siempre he defendido. Sin embargo, el día de hoy es indudable, innegable, no hay forma de defenderlo, ya que no está en edad de seguir jugando una Copa del Mundo. Es un jugador que en estos 2 últimos años ha jugado muy poco, ha metido muy pocos goles y queda claramente demostrado en la nefasta actuación del delantero ecuatoriano en los últimos 3 partidos. Otro punto bajo es Alan Franco, y no porque Alan Franco sea un mal jugador, a mí me gusta, pero BKC tiene esta cosa incomprensible de poner a los jugadores en posiciones que no les corresponde. El resultado, un Alan Franco perdido, defendiendo muchas veces de forma decente, pero absolutamente negado al momento de pasar al ataque, lo cual llevó a se queda solo siempre. Se pierde la banda derecha mientras la banda izquierda sí que funcionó con un jugador como Nilson Angulo, que el día de hoy estuvo de oro, y un Piero Hincapié que, si bien no ha tenido un buen mundial, sí que le ayuda a Nilson Angulo a llegar al frente. Aunque al que sí hay que destacar y hay que poner el monumento en la mitad de Quito es a Pedro Vite. Pedro Vite ha hecho un mundial para volverse loco, y el partido de hoy lo demostró en cada minuto, peleó cada bola, jugó al frente, jugó atrás, defendió cuando tuvo que hacerlo, atacó cuando tuvo que hacerlo. Pedro Vite el día de hoy fue el verdadero reloj de la selección ecuatoriana de fútbol, y me alegro muchísimo por Pedro Vite. Amén de todo esto, aún tenemos que esperar unas horas para saber quién será nuestro rival en 16avos de final, pero no podemos perder la perspectiva. Estamos entrando en 16avos porque las reglas del mundial cambiaron, el día de hoy entran los 8 mejores terceros. Aún así, si estuviéramos con las reglas anteriores, hoy estaríamos en el avión de vuelta a casa. Y en este lío no nos metimos hoy, nos metimos cuando empatamos con Curazao y cuando perdimos infantilmente contra Costa de Marfil. Con todo esto, deseo que lleguemos lo más lejos posible, seguiremos disfrutando y nos queda una semana más de mundial a los ecuatorianos. Aún así, esto no tiene que hacer que perdamos el foco. Yo me sigo manteniendo, fuera de BKC, fuera Egas y por Dios, siéntenlo a Ener Valencia. Y sigan apoyando el canal, síganme, denle like, compartan el contenido para así poder llegar a más personas y si tienen alguna duda, comentario o pregunta siempre pueden dejarla en la caja de los comentarios. 18 millones de ecuatorianos volvieron a vibrar con la Tri. Hoy ganamos y pasamos a 16avos. La Tri ha demostrado que tiene garra y la Gata ha salido a la ciudad capital para conocer esas emociones de cada uno de los ecuatorianos. Vamos a escucharlos. ¿Qué sintieron? ¿Cómo vivieron ese primer gol? Una pasión, una emoción. Son ecuatorianos y que amamos del fútbol. Lo mejor, lo mejor. ¡Arrecho, Ecuador, arrecho! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Arrecho, Ecuador, arrecho! ¡Bro de puta, tío! ¡Bien, ¡vamos, Ecuador! Eso, ¿cómo se siente? ¡Ecuador es un equipo arrecho! Sí se pudo, sí se pudo y siempre se podrá. Ecuador. Bien, felicidades Ecuador. ¿Te lo esperabas? Sí, no, estamos felices para Ecuador. Cree Ecuador, veamos. Bien, Ecuador. Felicidades. ¿Qué le dices a los jugadores alemanes? ¿Cómo? A los jugadores alemanes, ¿qué les dices? No, todo bien, ya. Que descansan y los próximos juegos que juegan mejor. Es una generación que no hay que desaprovecharla, ¿no? No hay que desaprovecharla. Si bien es cierto, por ejemplo, mucho se lo critica también a BKC porque no hace los planteamientos. Ayer lo hizo sin ningún problema. Ayer tuvo la personalidad para sacarlo a Piero, si bien es cierto estaba amonestado, estaba con amarilla, para sacarlo al mismo a Franco también, que estaba con amarilla, si bien es cierto también para protegerlo a Ener, porque si ya no te sale en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, tienes que proteger al jugador, ¿no? Y no es que por sacarlo lo estás quemando, no, al contrario, lo estás protegiendo. ¿Para qué? Para que ese jugador también tenga esa confianza, capaz que entro, si bien es cierto no marco, esperaba que se desgaste, meto una diagonal, esto, porque también eso le facilita también para el que va a entrar al cambio, ¿no? Y en este caso la Rola Rodríguez realmente demostró, muchos no querían que entre, y ayer entró y estuvo a la altura, ¿no? Estuvo a la altura, hizo un gran partido, chocó a los centrales, se sintieron muy incómodos, y bueno, y de ahí viene el gol de la victoria, ¿no? Luego de que peina esa pelota, luego un córner. ¿Cómo se me iba a pasar por la cabeza a mí que Ecuador le iba a poder ganar a Alemania? Yo daba por muerto a Ecuador, porque Ecuador cada vez que tuvo que demostrar que tiene ese plus, siempre por una cosa o por otra, históricamente, y les faltaba algo. Hoy no. Hoy Ecuador jugó, y ustedes los ecuatorianos, por más que me van a putear, saben que tengo razón, hoy jugaron diferente. Hoy Ecuador no jugó con la intensidad que había jugado en algunos momentos, por ejemplo, en el segundo tiempo con Costa de Marfil.
aún habiendo tenido un primer tiempo donde merecía ganar Ecuador allá en la primera fecha. Hoy Ecuador no jugó tampoco como jugó el otro día con Curazao, que tuvo las mejores opciones, pero que, viste, sentía como que Ecuador no daba eso que hay que dar para convertirse en ganador. Hoy Ecuador lo tuvo. Y lo tuvo, y no solamente porque ganó. Si el partido terminaba 1-1, la actitud de Ecuador ya había sido diferente. Y miren qué difícil arrancar desde el vestuario perdiendo 1-0. A los 2 minutos, Alemania le hace un gol bastante polémico. Para mí esa jugada puede ser considerada totalmente jugada peligrosa. Arranca perdiendo Ecuador el partido desde el vestuario. Pero prontamente Ecuador se recupera y hace el gol. Al toque. Pasaron 6-7 minutos. Y hace el gol. Y Ecuador fue demostrando que no lo iba a jugar el partido como lo había jugado anteriormente, que lo iba a disputar, que le había dolido a Ecuador llegar a esta instancia teniendo que obligatoriamente ganarle a Alemania. Así de marcando ocupado quedaron los alemanes. Es que lo que pasó en el partido de Ecuador versus Alemania no se puede creer. Y espero que a Sebastián ya le hayan traído una agüita de manzanilla o un agua con azúcar. No sé, denle algo porque estaba a punto de explotar. Y no es para menos, porque Ecuador hizo historia. Ecuador se convirtió en la primera selección sudamericana que le ha ganado a Alemania en esta fase del Mundial. Alemania solo había perdido contra una selección sudamericana en las fases finales del torneo. Una Alemania que a pesar de no estar en su mejor momento, sigue siendo de los favoritos. Y sí, porque el partido contra Costa de Marfil, los alemanes no lo tuvieron muy fácil. Bueno, Ecuador después de este resultado, después de este 2-1 contra Alemania, queda prácticamente clasificado como mejor tercero con 4 puntos. Y aquí viene la parte más increíble de todo. O sea, ¿cuántas probabilidades habían que Ecuador no pudiera hacerle un gol a Curazao? Curazao, que cursaba su primer mundial, y hayan terminado empatados. Luego contra Costa de Marfil tampoco lo logró. Le ganó Costa de Marfil 1-0. Cuenta mínima, pero derrota igual. Y después venga y le gane a una de las selecciones favoritas. Y en el que, seamos sinceros, todos, aunque sabemos que las selecciones sudamericanas de repente se pegan estas, como de perder contra todos con los que era obvio que iban a ganar y después ganarle al más difícil, pero aún así, todos dijimos no hay posibilidad de que Ecuador le gane a Alemania. Y nos cerraron la boca. Y qué bueno que no la cerraron. Porque qué felicidad que Ecuador haya hecho historia de esta manera. Ahora entiendo por qué no querían que Ecuador clasificara a 16avos del Mundial. Porque las selecciones de la UEFA le temen a los ecuatorianos. Y es que la selección de Ecuador hizo historia con un fenómeno partido ante la selección de Alemania, la 4 veces campeona del mundo. Una selección de Ecuador que desde el minuto 1 su técnico sabía que lo único que le servía era una victoria para clasificarse directamente sin preocuparse de ningún resultado. Y es que a pesar de las adversidades de comenzar perdiendo el partido desde el minuto 2, Ecuador lo igualó al minuto 9. No quedaron entre los primeros 2 del grupo, pero sí se clasificaron como una de las mejores terceras. Gonzalo Plata fue el afortunado de anotar el gol de la victoria de Ecuador y el que le daría la alegría a todos los ecuatorianos. Por esto es normal que las selecciones de la UEFA tengan miedo de enfrentar a Ecuador. Porque es una selección impredecible. Nunca sabes cómo Ecuador te va a terminar jugando el partido. ¿Este triunfo es el más importante de toda la historia en Ecuador? Yo creo que sí, ganarle a un favorito nadie lo esperaba. Yo creo que sí, por encima de la de Polonia que tuvimos. Sí. Yo creo que es una victoria muy importante. No se compara al 2006, pero por ahí va. Está peleando quizás el partido con Polonia en el Mundial de Alemania. Definitivamente yo creo que por el contexto, este es el partido más, por lo menos más emocionante que hemos vivido. Es increíble. Podemos decir que sí porque son muchachos jóvenes que tienen las ganas, tienen las condiciones para hacerlo. Claro. Le ganamos a un monstruo como es Alemania, un rival que lo arrinconamos y salieron las cosas. No perdimos la fe. Ese país se lo merece. Sí, te contestaría que sí. Reaccionaron, dio lo que tenía que poner para ganar a Alemania y además para clasificar. No, que Ecuador es un desastre, que Ecuador no existe, equipo pecho frío, 0 títulos. Viejo, con todo respeto, tienen que ver un poco más el fútbol. No pueden guiarse solamente de la palabrería, del sensacionalismo y de el clip o el reel. O sea, Ecuador no es un equipo, es un equipo con grandes jugadores que está en ascenso, que es el equipo que menos goles ha recibido. Y si bien es cierto, no se le había dado la oportunidad de anotar y no estaba haciendo un buen mundial, uno no puede quedarse solo con eso. La crítica de Cachese, hermano, la crítica de Cachese fue pero brutal cuando el entrenador, o sea, cuando el equipo que él dirigía era superior a sus rivales. O sea, hubo una ola de críticas y de, para mí, extremos con Ecuador este mundial y me alegra que le gane a Alemania
¿Por qué? Porque te demuestra que es un equipo que compite, que puede competir. Está bien, no tuvo el mejor de sus partidos contra Curazao, no tuvo el mejor arranque del Mundial, pero me hubiese dado pena que un equipo que no juega mal, como Ecuador, se quede afuera y que le dé la razón a tanto idiota que veo que habla por buscar el like. Y en verdad yo no tengo nada a favor de Ecuador, pero a veces siento que se lleva al extremo de una manera ya, digamos, hasta peligrosa con tal de buscar la reacción, el like, el tweet. Entonces, felizmente, hoy Ecuador probablemente quede adentro del Mundial y tengamos una buena selección en los 16avos, porque lo es, no es la selección chica, pecho fría, inexistente que muchos eruditos quieren tratar de vendernos. Va a venir Pedro, ahí está Moisés, 5 tricolores en el área chica directamente de los alemanes. Va a meter la pelota, Pedro, Víctor. Gonzalo, 2-1, gana Ecuador, que quiere seguir, que quiere jugar, que quiere clasificar en el Mundial. Se lo dije y no me quisieron creer. Para mí la selección de Ecuador es de las mejores del mundo. Y es que hay un factor que siempre les pasa factura, el no tener a un delantero centro ya más joven. Porque lo que demostraron ante la selección 4 veces campeona del mundo, eso quiere decir de que tienen ganas de competir. Partido que habían comenzado con el pie izquierdo, dejándose anotar el primer gol de Alemania al minuto 2, pero al minuto 9 ya lo habían empatado. Familia, como siempre les digo, si les gusta mi contenido, no se les olvide seguirme, que me ayudan a crecer un montón. El empate ya les servía, pero ellos quisieron irse con algo más, con una victoria ante Alemania. Al 77 apareció él, Gonzalo Plata, para anotar el gol de la tremenda victoria histórica, clasificándose a 16avos, donde probablemente les toque enfrentar a Inglaterra. Y es que prácticamente Ecuador se complicó por la falta de goles, porque si hubiesen tenido, hubiesen terminado hasta con 9 puntos en su grupo.